Muy buenos días, estimado público presente, comisión organizadora, amantes de la matemática y de las ciencias aplicadas. Es para mí un gran honor presentar, darle la bienvenida al doctor Enrique Suazua. Sea usted bienvenido, doctor Enrique. Su participación viene a engalanar este ciclo de conferencias de matemática pura y aplicada en la era moderna, avances, retos y aplicaciones en el mundo contemporáneo. Sea esta participación suya un indicio de futuras colaboraciones que podamos tener con su persona para engrandecer el desempeño de la investigación, el academicismo que queremos lograr. Muchas gracias por su presencia, estimado doctor Suazua. Sea usted bienvenido y cuente con la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como su casa. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias. Muchas gracias por sus palabras, estimada doctora María Segarra, decana de nuestra facultad. Bien, como le decía, en esta jornada tenemos el privilegio de reiniciar nuestras actividades académicas con la participación de un referente internacional en el campo de las matemáticas aplicadas. En tal sentido, permítanme, por favor, leer una breve semblanza de nuestro distinguido y dilecto ponente. Bien, el PhD Enrique Suazua es un destacado matemático español reconocido internacionalmente por sus contribuciones en el campo de las matemáticas aplicadas, especialmente en el análisis de ecuaciones en derivadas parciales, teoría de control y aprendizaje automático. Actualmente es profesor en la cátedra Alexander von Humboldt en la Universidad de Deusto en Alemania y ha desarrollado una sólida trayectoria académica en instituciones de alto prestigio. Su trabajo se centra en las matemáticas aplicadas, con especial énfasis en ecuaciones en derivadas parciales, control de sistemas y su intersección con el aprendizaje automático, áreas clave en el desarrollo científico contemporáneo. Cuenta con más de 300 publicaciones científicas y ha dirigido más de 30 tesis doctorales, consolidándose como referente internacional en investigación matemática. Además, ha desempeñado roles de liderazgo académico y editorial, contribuyendo activamente a la difusión del conocimiento científico. Sin más preámbulos, es un honor para mí presentar a ustedes al doctor Enrique Suazua. Bienvenido, doctor. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, doctor Rubén. Gracias también a la decana, la doctora María Segarra. Gracias a la organización de este importante evento. Es para mí un gran placer estar con todos vosotros, con todos ustedes en la distancia, pero con esta oportunidad de compartir un buen rato de matemáticas, ¿verdad? Bien, voy a intentar compartir. Bueno, parece que esta vez funcionó y que no se aplica el fenómeno de Murphy por ahora, ¿no? Eh, Efectivamente, como el doctor Rubén ha mencionado, mi charla va a presentar un poco un panorama de temas en los que hemos estado trabajando junto con nuestro equipo, en Humboldt en Alemania, también en Deusto en Bilbao y en la Universidad Autónoma de Madrid en los últimos años, esencialmente desde que comenzamos con esta cátedra Humboldt en septiembre del 2019 y coincidiendo con la fatídica época del COVID, que fue, bueno, a pesar de todo, una oportunidad para estar en casa y tener tal vez más tiempo para estudiar cosas que hasta entonces nunca habíamos podido aprender, ¿no? La verdad es que hoy en día, si vemos el acrónimo AI o IA, aunque es un acrónimo que podría valer para muchas empresas y productos como Air India o Adobe o All Inclusive o Automotive Industry y muchos otros.
la verdad es que todos pensamos inmediatamente en la inteligencia artificial, pues es un hecho que forma parte ya de nuestras vidas. La inteligencia artificial está suponiendo una revolución tecnológica y social. La tenemos ya en nuestros bolsillos. Es espectacular ver lo que ChatGPT, DeepSeek y las diferentes variantes son capaces de hacer. Hoy en día son traductores de texto, son correctores de texto, pueden darnos información sobre los orígenes de un determinado tema matemático, vincular diferentes áreas, darnos referencias, ayudarnos a escribir código computacional. Es realmente un asistente importantísimo, ¿no? Es posiblemente hoy en día uno de los mejores colaboradores que todos podemos tener a nuestra disposición en todo momento. Esa es un poco la inteligencia artificial de bolsillo que todos utilizamos y conocemos todos los días, pero hay también una inteligencia artificial del máximo nivel científico internacional y eso fue así reconocido en el año 2024, hace 2 años, en los premios Nobel, puesto que tanto el premio Nobel de Química como de Física fue otorgado a científicos, ya fuera por el uso de la inteligencia artificial para crear nuevos algoritmos que permiten descubrir nuevas estructuras complejas de las proteínas, y también en el Premio Nobel de Física a Geoffrey Hinton en particular por sus contribuciones matemáticas fundamentales en en establecer, en el establecimiento de los fundamentos teóricos rigurosos de la inteligencia artificial. A pesar de ello, a veces los matemáticos somos un poquito conservadores y hay quien piensa que, bueno, que esto es una burbuja, que es una moda, que ya pasará. Y bueno, pues en ese sentido me gusta mucho este cómic, ¿verdad? En el que vemos cómo en una época prehistórica, por fin los humanos descubren el fuego y cuatro de ellos pues ya disfrutan de la ventaja de poder entrar en calor gracias a una hoguera, mientras que un quinto se queda fuera del grupo, puesto que insiste que es una moda pasajera y que por tanto es un nuevo invento del cual pues él no va a hacer uso, ¿no? La verdad es que hoy en día estas herramientas ya tienen una capacidad generativa, creativa, a veces en algunos ámbitos comparables a la de los humanos y por eso pues se discute tanto sobre si la inteligencia artificial es inteligencia de verdad o no, hasta qué punto es comparable a la de los humanos, si algún día la inteligencia artificial puede llegar a competir o superar a los humanos. Es algo que obviamente todavía hoy, en un sentido amplio de la cuestión, pues la respuesta es claramente no, pero es verdad que poco a poco, cada vez en más territorios en los que los humanos hasta ahora éramos insustituibles, pues la inteligencia artificial ya empieza a ofrecer resultados espectaculares, ¿no? Sin ir más lejos, pues las máquinas ya vencieron a Kasparov, al campeón del mundo del ajedrez hace ya varias décadas. Hace unos años eso ocurrió en el juego del Go, ¿verdad? Y vemos como cada vez en más territorios la inteligencia artificial se impone como una herramienta sin duda extremadamente útil, ¿no? Y en ese sentido, pues justo antes de empezar esta charla le he pedido a ChatGPT, por favor, escribe una poesía breve sobre la conferencia que hoy eh, tiene lugar y bueno, en unos segundos pues ha escrito este texto que podemos leer brevemente, luego cada uno valorará y dirá, bueno, como poesía no es tal vez excelente, pero no deja de ser sorprendente que ya la máquina sea capaz de realizar este ejercicio con un éxito razonable en unos pocos segundos, ¿no? El poema dice así: conferencia en línea desde San Marcos, y empieza diciendo: desde Lima, en su noble voz, San Marcos abre encuentro y luz. Por Zoom se enlazan sin frontera las ideas de una nueva era. Aprendizaje, control, saber y ecuaciones por comprender. Las EDPs trazan su camino entre lo exacto y el destino. La máquina aprende a mirar, el control enseña a guiar
y en cada fórmula compartida late la ciencia hecha vida. Así, en la pantalla encendida, la matemática se hace unida y desde Lima al mundo entero disculpar que esto no lo consigo ver ahora, la última línea, ¿eh? Em, no consigo quitar esta barrita que me impide, tal vez así. Ahora, y desde Lima al mundo entero vuela el pensamiento sincero. Eh, Tal es así, hasta tal punto la inteligencia artificial empieza a realizar tareas con gran eficacia que hasta ahora solo eran, digamos, posibles para el humano, que podéis encontrar, sin duda habréis visto ya posiblemente en las redes sociales, algunos vídeos como este que brevemente voy a mostrar, en el cual en este caso pues es un programa de televisión en el que el conductor del programa muestra varios vídeos a jóvenes participantes en ese concurso, estudiantes universitarios, que tienen que determinar si ese vídeo es ficticio, ha sido realizado por inteligencia artificial, o si es un vídeo realmente grabado en la naturaleza de un hecho real. Y como vais a ver, los vídeos han llegado a un punto en el cual para nosotros resulta evidentemente complicado poder decidir si son o no reales, ¿no? En este primer vídeo vemos, por ejemplo, un pescador que cae al agua y entonces los jóvenes empiezan a discutir si es real o AI, real o inteligencia artificial, ¿no? Podéis, mientras lo veis, pensar vosotros mismos si es real o es inteligencia artificial. Veréis que también hacen una serie de explicaciones de por qué opinan una cosa u otra. En ese caso, ese vídeo era inteligencia artificial. En este otro, en el estado de Washington, al norte de Estados Unidos, vemos unas cebras correteando por la carretera y, por supuesto, pues es muy fácil pensar que eso es inteligencia artificial, que no es un vídeo real, ¿no? Pero se trata de un vídeo real. Aquí vemos una inundación. Hay argumentos de todo tipo para considerar que es o bien real o bien inteligencia artificial. Seems pretty real, and I feel like you didn't really cover an AI video. The umbrella covering the camera doesn't seem like something you'd put in an AI video. Yeah, AI did it. Nuevamente era inteligencia artificial. This is sugar here. For breakfast, I had this antioxidant packed acai. It kind of looks like it's both. I feel like in that last clip there, she was moving kind of weirdly. I'm gonna guess AI. I think that's AI. I think that's real because the lighting was quite real too, like the surroundings. See, that's AI because of the voice. Although influencers they talk like that, I think it was too consistent. That's AI. Era inteligencia artificial nuevamente. Este es el último. I would say real. The change in orientation of the camera was very realistic. I was thinking real for a lot of it, but then the shark on the hull is throwing me off. So I'm thinking AI. It's real because I feel like there was pretty accurate noises from the people on the boat. And I also feel like they wouldn't have put so much dirt on the front window if it was AI. That one I think was AI. There's just something about how the shark was moving did not look realistic. That one's real. Is it really? Era real. Bueno, era solamente ese pequeño juego para que tomemos conciencia de hasta qué punto, al menos en algunas áreas, por ejemplo, en la generación de vídeos, la inteligencia artificial ha llegado a un punto en el que consigue que el humano pues tenga dificultades para discernir entre realidad y realidad virtual e inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que estas nuevas herramientas no solo han llegado para ser una utilidad de un útil de trabajo que pueda, pues eso, acelerar la generación de imágenes, de vídeos o la traducción de textos, sino que está realmente cambiando también
el panorama de las matemáticas, ¿no? En particular, desde el punto de vista de la matemática aplicada, hasta ahora, hasta hace muy poco, hemos estado siguiendo la tradición clásica newtoniana, según la cual para analizar los fenómenos de la naturaleza, los fluidos, la elasticidad, el movimiento de los cuerpos celestes, etcétera, utilizábamos los principios de Newton de las ecuaciones en diferenciales o las ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Todo aquello que se movía tenía que ser descrito a través de ecuaciones en derivadas parciales. La ecuación de ondas para la acústica o, por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes para los fluidos. Pero cada vez más nos encontramos en un mundo interconectado. Esta conferencia es una buena prueba de ello, lleno de datos en todos los ámbitos, las redes sociales, gigantescas redes de personas, de millones, de cientos de millones, de miles de millones de personas interconectadas compartiendo información en todo momento. Y eso hace que poco a poco tengamos que ir cambiando o al menos integrando ese nuevo punto de vista del Big Data, de los grandes datos, en nuestras estrategias de modelización. Y de ese modo está surgiendo un nuevo campo que a veces se le llama Scientific Machine Learning, que se trata de la fusión o la intersección de esas dos tradiciones matemáticas, una inspirada en la mecánica y en las ecuaciones en derivadas parciales, que dio lugar pues, a todos los desarrollos del siglo XX y principios del siglo XXI, con el análisis funcional, para las ecuaciones en derivadas parciales, el análisis numérico, la computación científica, etcétera, por una parte, y por otra, todas esas nuevas herramientas que tienen como objeto, inspiradas en particular pues, en la estadística, en la optimización, en el tratamiento de imágenes y de datos, que provienen de ese otro ámbito del data driven, del data science, ¿no? Desde el punto de vista de la matemática aplicada, por tanto, hoy en día uno de los grandes retos es intentar contribuir a integrar de la mejor manera posible esos dos mundos, de modo que preservando todo eso que ya conocemos en el ámbito de la matemática aplicada y sin olvidarlo, seamos capaces de incorporar también todas esas herramientas que, por una parte, permiten tratar con los datos, que es hoy en día posiblemente nuestra mayor fuente de información, puesto que están disponibles de manera ubicua en todas las aplicaciones. Y por otra parte, integrarlos de manera que nuestras simulaciones numéricas, nuestras predicciones sean cada vez más precisas y más fiables, ¿no? En ese sentido, quería mostraros este artículo JAICO donde proponemos el método de Hybrid Cooperative Learning, el aprendizaje híbrido cooperativo, que tiene precisamente como objeto aunar esos dos mundos, el de la matemática aplicada tradicional, por una parte, y por otra, el de la ciencia de los datos y el machine learning. Pero hoy me gustaría, sobre todo, pensando tal vez que el público matemático tradicional está más habituado a las herramientas clásicas de la matemática aplicada y tal vez es menos conocedor de los avances más recientes en el ámbito del machine learning, del aprendizaje automático, intentar explicar cuáles son al menos tres de los grandes objetivos de ese machine learning y cómo, desde el punto de la vista de las matemáticas, podemos explicar ese tremendo éxito, a veces, pues eso, difícil de creer, con el que nos están sorprendiendo estas nuevas herramientas, ¿no? La primera cuestión que en el ámbito del machine learning tenemos que abordar es el de expresar, es el de representar. ¿Qué significa desde el punto de vista matemático expresar o representar? Bueno, pues significa simplemente que, dado que sea cual sea el ámbito en el que nos estamos moviendo, tenemos una enorme masa de datos, ya pueden ser la salud de los pacientes de un hospital o los resultados académicos de los alumnos de una facultad, como la Facultad de Matemáticas de la Universidad de San Marcos, por ejemplo. Tenemos que representar esos datos para después poder trabajar con ellos y la manera de hacer eso es construir
una función matemática que permita asignar a cada input, a cada entrada, la correspondiente salida. Podría ser a cada paciente su estado de salud, en particular sano o, digamos, digno de supervisión. Y en el caso de los estudiantes podría ser a cada estudiante pues su diploma y su calificación, por ejemplo. ¿Cómo podemos construir funciones a partir de datos? Bueno, pues los fundamentos de por qué eso se puede hacer hay que remontarse al trabajo pionero de Norbert Wiener, publicado en el año 32 en Analysis of Mathematics. Wiener de Paley Wiener era la época de oro en la que se estaban estableciendo los fundamentos matemáticos del análisis de Fourier y del análisis armónico. Y Wiener hizo la siguiente observación. Dentro de las muchas contenidos de ese artículo, una de las observaciones es la siguiente. Dijo, darme una función gaussiana, llamémosle G mayúscula, que está pintada aquí arriba a la derecha, ¿no? Me dais una gaussiana. Bueno, si me permitís trasladar esa gaussiana eligiendo los centros de gravedad libremente, ¿no? Los parámetros B del centro de gravedad, me permitís mover esa gaussiana. Después, como siempre, por supuesto, darle la altura correspondiente a través de los pesos W. Y después elegir todo un paquete de gaussianas que me permitís combinar. Este conjunto de funciones es denso. Se trata, por tanto, de un nuevo resultado de densidad. Conocemos ya otros muchos. Sabemos por Stone y Strass que los polinomios son densos. Sabemos en el análisis de Fourier que las series trigonométricas también son densas. Sabemos en el análisis numérico que los elementos finitos son densos. Este fue un nuevo resultado de aproximación universal. La novedad de este resultado es que este ansatz, esta formulación, esta fórmula de aproximación es no lineal, puesto que depende no linealmente en los parámetros B. De esta manera, con este resultado, Wiener abría todo un nuevo campo, que es el de la teoría de aproximación no lineal, puesto que por primera vez, en lugar de intentar aproximar una función f en una base dada, en una base rígida dada, en este caso la base se podía mover libremente, no linealmente, gracias a la aparición de estos parámetros B que permitían elegir el posicionamiento de esas gaussianas. Entonces, cuando este resultado surgió y se le denominó teorema de la aproximación universal, la gente poco a poco se dio cuenta que esto podía tener una importancia capital en todo este ámbito de la ciencia de datos y lo que después se convertiría en el machine learning, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice Wiener? Bueno, sea cual sea el conjunto de datos que estemos manejando, sea cual sea esa función f que estamos procurando, que sin duda es muy compleja porque tiene que asociar a cada estudiante de la Universidad de San Marcos su calificación promedio en su diploma universitario, es una función extremadamente compleja, no sabemos cuál es su fórmula, su expresión, por supuesto, pero lo que nos dice Wiener es no os preocupéis, sea cual sea esa función, siempre la podéis aproximar a una distancia epsilon, que en la práctica si epsilon es muy pequeño es despreciable, a través de una fórmula de este tipo. Con lo cual el problema se simplifica enormemente, puesto que en la práctica lo único que tenemos que hacer es buscar los pesos W y los centroides B para esas gaussianas. Por cierto, la prueba de Norbert Wiener es una prueba muy sencilla. Él utiliza la transformada de Fourier y se apoya tremendamente en el hecho de que la gaussiana es una función cuya transformada de Fourier es también una gaussiana y por tanto no se anula en ningún punto, lo cual me permite dividir en esa fórmula y en el fondo esto no deja de ser más que una aproximación greedy, sparse de la representación de f a través de la transformada de Fourier. Es una prueba muy bonita que realmente podría formar parte de un bonito curso de máster de análisis aplicado al machine learning. Fijaros que pasaron 57 años hasta que Sibenko, en un artículo publicado en una revista de control, aportó una mejora y dijo, bueno, lo que Wiener pudo hacer con una gaussiana,
yo lo puedo hacer con una función tipo sigmoide que se llama, es una función suave de transición entre el cero y el uno, lo mismo que un perfil de una onda viajera en el ámbito de las ecuaciones de reacción-difusión, por ejemplo, ¿no? Dijo, yo puedo hacer lo mismo a condición de que me permitáis un parámetro más, que es este parámetro de scaling o de escalamiento, en el cual que denominamos A, que junto con los dos anteriores W que permitían elegir la altura, regular la altura, y el B que permitía elegir el centro, en este caso la A lo que permite es hacer un scaling de la función sigmoide que puede de ese modo, por ejemplo, comprimirse hasta en el límite convertirse en una función bam bam que toma un valor cero a un lado y uno al otro. La razón por la cual este resultado de Sibvenko es cierto y se vuelve a tener la densidad, la aproximación universal, es que cuando esta sigma, gracias al scaling A, se convierte en una función constante a trozos, tenemos aquí esencialmente la clase de funciones simples que sabemos que son densas en el ámbito de la teoría de la medida. Ha habido un montón de trabajos sobre mejoras, variantes de estos teoremas de la aproximación universal, pero en el ámbito del machine learning, contrariamente a lo que los matemáticos solemos intentar, que es el generalizar y hacer que esos resultados sean más sofisticados, lo que en el ámbito del machine learning se procura es que las herramientas que utilizamos sean lo más simple posibles, puesto que los retos que tenemos que abordar, ¿no?, son de mayor y mayor envergadura. En ese sentido, hoy en día, una función que normalmente en lugar de la gaussiana o la sigmoide se suele utilizar es la que denominamos ReLU, Rectify Linear Unit, que no es más que la función que es cero a la izquierda y lineal a la derecha, ¿no?, que es posiblemente la función más sencilla que podemos imaginar, que siendo Lipschitz es capaz de distinguir entre izquierda y derecha, que como vamos a ver es algo trascendental a la hora de ser capaces de representar datos, ¿verdad? Eh, Poco a poco la teoría fue evolucionando y la gente también se planteó, bueno, bien, el teorema de Sibvenko y de Wiener dice que toda función se puede aproximar de esta manera, pero a nosotros nos resulta muy difícil de intuir cómo eso se puede hacer, porque de alguna manera en esta expresión todos los parámetros W, A y B deberían de ser predichos, ¿no?, de manera simultánea. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho imaginar. La gente entonces pensó en hacer esto de manera gradual y se planteó entonces lo que se denomina una red de neuronas profunda, que es, bueno, en lugar de intentar calcular todos los coeficientes de una sola vez, vamos a adoptar el punto de vista de un sistema dinámico discreto en el cual paso a paso vamos introduciendo cada uno de esos parámetros y adecuándolos a el resultado que procuramos, que es el de abrazar, el de representar todo ese conjunto de datos. Una vez que ya nos damos cuenta que esto se puede representar a través de una red profunda en el cual los datos aparecen como en un sistema dinámico discreto, enseguida nos imaginamos que detrás de esta expresión discreta hay una ecuación diferencial efectiva, ¿verdad? Porque la fórmula del medio no deja de ser más que una discretización de Euler de una ecuación diferencial, ¿verdad? Que le vamos a llamar neuronal, puesto que esta ecuación diferencial tiene la particularidad de que, sea cual sea el fenómeno que nos interesa, siempre va a tratarse de la misma ecuación diferencial, ¿eh? Esa es la gran novedad en el punto de vista de las redes de neuronas para la modelización de los fenómenos de la naturaleza, y es que ahora ya no intentamos que la ecuación diferencial sea distinta para cada fenómeno, como ocurre en las ecuaciones en derivadas parciales, donde distinguimos las elípticas, las parabólicas y las hiperbólicas. No, no, aquí la ecuación diferencial va a ser siempre la misma y siempre va a estar guiada por esa no linealidad bien sencilla que es la ReLU, cero a la izquierda y lineal a la derecha. Lo que sí tenemos que hacer es que para cada fenómeno vamos a tener que elegir los parámetros W de t, A de t y B de t dependientes del tiempo, lo cual hace que inmediatamente pensemos en un problema de control. ¿Cuál es la novedad
si nos planteamos los problemas del machine learning desde el punto de vista de la teoría del control, ¿cuál es la novedad de la teoría de control clásica versus la que aparece en este ámbito? Bueno, pues en la teoría de control clásica, pues lo que se trata de hacer es enviar una nave de la Tierra a la Luna, ¿no? Como se ha hecho, como se está haciendo en estos días. Es para un punto de arrancada y un destino, se calculan los controles. Aquí, sin embargo, queremos que los mismos controles sean capaces de absorber todo ese conjunto de datos, lo cual nos conduce a problemas de control más ambiciosos que solemos denominar de problemas de control simultáneos o de conjunto, puesto que en este caso los mismos controles tienen que ser capaces de controlar simultáneamente todo un haz, todo un conjunto de trayectorias. Eh, si intentamos entender por qué, a pesar de esa aparente complejidad, hay esperanza de que la teoría del control sea capaz de aportar luz y explicar el éxito del machine learning en la representación de datos, nos podemos remontar a otro trabajo célebre del mismo Norbert Wiener en 1948, cuando escribe su influyente libro Cibernética y define la disciplina de la cibernética como la ciencia del control y la comunicación en animales y máquinas. Como veis, es una definición que muy bien podría valer hoy en día para la inteligencia artificial. Pero fijaros que estamos en el año 48, cuando todavía los ordenadores eran prácticamente un sueño, ¿verdad? Estamos todavía en una época de ciencia de papel y lápiz, diríamos, ¿no? Eh, Poco más tarde, en el año 58, ya los elementos matemáticos de la teoría del control se empezaban a consolidar y tenemos, por ejemplo, este resultado célebre de Kalman que dice, bueno, darme un sistema lineal, no importa su dimensión, podría ser, por ejemplo, la red de todos los matemáticos del mundo que se comunican pues a través del email, por ejemplo, que son posiblemente cientos de miles de personas en comunicación constante, ¿verdad? Se trata, por tanto, de un sistema dinámico de dimensión, miles y miles y miles de dimensiones. Podrían llegar a ser millones, ¿no? O cientos de millones de dimensiones si estamos pensando, por ejemplo, en redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp, ¿verdad? Kalman dijo, no importa la dimensión de la red social, del sistema dinámico en cuestión, tampoco importa mucho cuántos controles tengamos. Puede ser unos pocos influencers, como ocurre en la práctica, o puede ser un solo control, ¿no? Un solo dedo el que guía el modo en que el input está transformando la dinámica de ese sistema. Si se verifica esta condición de rango, que no es más que una condición puramente algebraica, podemos asegurar que ese sistema es controlable, lo cual quiere decir que efectivamente somos capaces de conducir ese sistema, por grande que sea, del estado inicial al estado final, simplemente con la elección de un buen input, un buen valor para ese parámetro de control que se mueve en el tiempo. Vemos, por tanto, que hay ya resultados clásicos en teoría del control que nos hacen ser optimistas sobre la posibilidad de que estos sistemas que acabamos de presentar sean capaces de realizar tareas de control por complejas y infinitamente grandes que puedan resultar, ¿no? Esa es una de las teorías fundamentales, la teoría del control, que permite explicar en parte el éxito del machine learning. La práctica del machine learning se parece más a otra contribución clásica, en este caso Gauss y Legendre, a principios del siglo XIX, hace ahora aproximadamente 220 años, son los que introducen lo que hoy denominamos los mínimos cuadrados y aunque es una lección muy elemental que se presenta en cualquier curso de matemáticas y de otras disciplinas, ¿verdad? Tremendamente utilizado. Al fin y al cabo, acaba siendo un problema de optimización cuadrática que se resuelve resolviendo con la solución de un problema lineal, ¿verdad? De un problema
algebraico lineal, pero supuso un cambio de paradigma extremadamente importante, puesto que por primera vez, de alguna manera, los científicos dijeron, eh, basta ya de intentar, dado un conjunto de datos, buscar la curva que vaya a pasar por todos ellos. No es eso lo que queremos hacer. Lo que necesitamos, como está representado en este dibujo que está sacado de la Wikipedia, lo que necesitamos hacer es, de esa nube de puntos, no tanto construir una curva infinitamente compleja, cantoriana, que vaya a pasar por todos ellos. Eso no tiene mucho valor. Es lo que se llama en el Machine Learning el overfitting, ¿no? Estamos sobre representando. Lo que necesitamos realmente es extraer la tendencia, porque eso es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es mañana saber qué tiempo va a hacer, si va a llover o va a hacer sol y cuál es la temperatura aproximada. Pero realmente no necesito saber si la temperatura va a ser de 26,9 grados o 27,1. Ese punto de precisión no es necesario en la mayoría de las aplicaciones. Lo que necesitamos es tendencias. Por tanto, se cambia el punto de vista y en lugar de intentar buscar funciones que pasen por todos los puntos, se relaja el problema y se plantea algo de mucha menor dimensión, que es el de simplemente buscar una función lineal o una función parabólica que vaya a capturar la tendencia de esos datos. Y es así como se han entrenado las herramientas como ChatGPT de las que antes hablábamos, ¿verdad? Solo que en este caso, como se trata de interpolar un conjunto ingente de datos, que puede ser, por ejemplo, todo el contenido que podemos acceder en la Wikipedia, ¿no? Una máquina que sea capaz de leer, de memorizar toda la Wikipedia y de ese modo responder e incluso vincular diferentes temas cuando nosotros formulamos una pregunta totalmente espontánea, como yo he hecho al pedirle que por favor escriba un poema sobre la conferencia de San Marcos, de la Universidad de San Marcos, ¿verdad? Como se trata de aprender un conjunto de datos tan gigantesco en un ejercicio de que denominamos de supervised learning o aprendizaje supervisado. ¿Supervisado por qué? Porque tenemos un montón de datos a nuestra disposición. Para eso se adoptó el punto de vista precisamente que proviene de Wiener y de Sibenko, de las redes neuronales, que no son más que una red cualquiera, una red algebraica, que no es más que un conjunto discreto de puntos interconectados entre sí, pero le llamamos red neuronal, puesto que cada uno de los nodos de esa red clásica, de un network algebraico clásico, en este caso está dotado de esa función de activación sigma, que puede ser la sigmoide o la ReLU, como queramos, que hace que cada neurona esté apagada o encendida, lo cual simula el comportamiento del cerebro humano. Bueno, si miráis ChatGPT, creo que ChatGPT ya va por la versión 5.4, que es un monstruo comparado con esta versión ChatGPT 3, ya pues obsoleta, ¿verdad? Mucho más elemental, pero para que os hagáis una idea de las dimensiones que tenía ya la red ChatGPT 3, ChatGPT 3, a la hora de resolver ese problema de mínimos cuadrados en el cual tenía que aprender, ¿verdad? Toda la Wikipedia, y para ello necesitaba una arquitectura muy grande con muchos parámetros libres. El número de parámetros que tiene que optimizar ChatGPT para crear ese modelo, ¿verdad? Es del orden de 175 billones. Billón americano, 1.000 millones. Es decir, hay en ChatGPT 3 había ya 20 veces más parámetros que humanos hay sobre la Tierra, ¿verdad? Y a la hora de memorizar, de aprender, ¿vale? No se trataba solamente del conjunto de pacientes de un hospital o los alumnos de una universidad, sino que tenía que aprender un conjunto de datos que era del orden de 300 billones. O sea, tenía que aprender un conjunto de datos que era 2 veces mayor que el número de parámetros disponibles, libres en el sistema, que era ya 20 veces superior al de habitantes humanos en la Tierra. Y esos datos estaban embebidos
en un espacio euclídeo, ¿verdad? No son puntos en un plano como en el ejercicio original de Gauss y de Legendre, sino que son puntos que están embebidos en un espacio euclídeo de dimensión 8000. Es lo que se denomina el diablo de la dimensión, que fue concebido precisamente por Bellman en el contexto de la teoría del control. Pero la verdad es que al final uno puede matemáticamente, de manera inductiva, sea cual sea la dimensión, el conjunto de datos, la dimensión del espacio euclídeo, se puede probar que efectivamente esas redes neuronales son capaces de realizar esa tarea y al fin y al cabo, bueno, pues como veis en este vídeo, clasificar los datos exitosamente, de modo que, bueno, pues cuando los alumnos entran a la facultad, entran al campus, cada uno vaya a la facultad correspondiente a su diploma y los amarillos vayan a la facultad de matemáticas, los verdes a la de economía y los lila pues vayan a, por ejemplo, a la de la medicina. Por supuesto, a la hora de conseguir el éxito de esas herramientas como ChatGPT 3, hay una cantidad de ingenio humano, de avances teóricos y prácticos extremadamente importantes que han conducido, pues, por ejemplo, a esa arquitectura de los transformers a través de los mecanismos de attention, ¿verdad? De atención, que permiten agrupar datos y reducir de esa manera la complejidad inicial del problema, a través a veces de reglas tan sencillas como, bueno, y cuando me dan un texto, yo leo este texto: Behold a wild pie creature foraging in its native habitat of. Yo veo ese texto, puedo leer palabra por palabra, pero yo en ese texto no veo input y output, ¿no? Bueno, pues una de las grandes ideas que se acuñó en este campo fue el del Next Token Prediction, que viene a decir que de un texto aparentemente pasivo, ¿verdad? Podemos crear una base de datos activa que pueda servirnos para un aprendizaje posterior con una simple fórmula, y es la de asignar a cada palabra la siguiente, next token, la palabra siguiente. De ese modo, a partir de este texto, puedo a cada palabra input asignar un output y crear una base de datos que va a ser aquella sobre la cual vamos a aprender. Como he dicho, los conjuntos de datos son tan inmensamente grandes que necesitamos de otras herramientas matemáticas que enriquezcan la arquitectura de las redes de neuronas, y eso es lo que realiza el mecanismo de atención que, bueno, se discute en este artículo reciente que os invito, por ejemplo, a observar, a leer, y es nuevamente una idea matemática relativamente simple, pero que permite, como he dicho, agrupar datos, puesto que la agrupación nos permite clasificar más rápido y mejor, lo cual es indispensable a la hora de crear herramientas que no son capaces ya solamente de trabajar con texto, sino que pueden también trabajar con vídeos, con piezas musicales o con figuras, con fotos, etcétera, que son objetos de dimensión y complejidad creciente, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí por ahora. Tenemos una idea ya de cómo el Machine Learning ha aprendido a representar bases de datos a través de los teoremas de la aproximación universal, inspirándonos en los mínimos cuadrados, la optimización y el control, creando modelos que son capaces, en efecto, de aprender toda esa información disponible. Llega entonces el momento de la generalización, ¿vale? Nosotros no solamente queremos aprender toda la Wikimedia, sino que queremos utilizar la herramienta realmente como lo hacemos para plantearle una nueva pregunta, y eso es lo que para nosotros es la generalización: es la pregunta que me va a hacer el usuario del ChatGPT, nadie la conoce, pero tengo que estar preparado para dar una respuesta razonablemente satisfactoria, ¿no? Entonces, ¿qué es la generalización?
Bueno, pues la generalización yo creo que matemáticamente para nosotros que estamos acostumbrados a movernos en el espacio-tiempo es una generalización de dos tipos. Es la generalización en el sentido del tiempo, la predicción, por ejemplo, predicción del clima mañana o predecir cuántos alumnos se van a matricular en la universidad el próximo semestre, ¿verdad? Eso es una predicción temporal. Tenemos ahí las herramientas de las ecuaciones diferenciales, el estudio de estabilidad, el lema de Gromwald, por ejemplo, que nos dice que en un sistema dinámico gobernado por una no linealidad Lipschitz, las trayectorias solo se pueden separar exponencialmente, etcétera. Y tenemos también en la teoría de ecuaciones en derivadas parciales herramientas que nos permiten extender, propagar la información de manera lateral, como ocurre en la teoría de la continuación única, a través de las desigualdades de Kahneman, por ejemplo, algo que se utiliza mucho en problemas inversos y en teoría del control. Pero como veis, esas herramientas que han sido desarrolladas en el ámbito de las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones en derivadas parciales para manejar una variable temporal y a lo sumo tres variables espaciales están muy lejos de ser capaces de explicar el gran éxito del Machine Learning porque, como hemos visto, se trata de modelos que viven en espacios de millones o de billones de dimensiones, ¿no? Lo cual supone para los analistas matemáticos un gran reto. Realmente son temas fascinantes el intentar desarrollar las teorías matemáticas que sean capaces de explicar el tremendo éxito de las herramientas como los nuevos modelos de lenguaje que permiten generalizar hasta el punto de prácticamente ser capaces de responder a cualquier pregunta de una manera razonablemente satisfactoria, ¿no? Y llegamos entonces, una vez que ya hemos sido capaces de memorizar, de aprender toda la base de datos, y a través de la generalización, que es o bien una extensión temporal o una extensión horizontal, en el sentido que somos capaces de poco a poco ir abordando preguntas cada vez más diversas y más complejas, pasamos a la tercera fase, que es la de la generación, que es la de crear, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, con ese poema, ¿no? Le hemos pedido, por favor, escríbeme un poema ex novo sobre esta temática y lo hace en varios segundos. ¿Cómo podemos dar ese tercer salto, el de la creatividad, que es, por cierto, lo que más nos acerca a la capacidad del humano, ¿verdad? Eh, bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no es siempre tan fácil ser capaz de distinguir entre el umbral, entre lo que es la generalización y lo que es la creación o la generación, no es tan evidente. De hecho, en el ámbito de la investigación es lo que ocurre, ¿verdad? Uno somete un artículo a una revista, vienen los referees y a un referee le puede parecer que es un artículo muy interesante, es muy innovador, y otro, sin embargo, puede decir, bueno, a mí me parece más bien una generalización. Porque en el fondo lo que hace es verdad, el modelo es un poco distinto, pero en el fondo utiliza herramientas ya bien establecidas y lo que hace es combinarlas para dar con una respuesta a un problema que es ligeramente distinto, ¿no? Entonces, el umbral de la generalización y de la generación o de la creación es algo que ni siquiera en esos ámbitos en los que nosotros somos expertos es tan fácil de discernir, ¿verdad? No es tan fácil de dibujar esas fronteras, ¿verdad? Por tanto, tenemos que ser también un poco críticos cuando nos dejamos sorprender por esa capacidad de estas herramientas de, por ejemplo, de crear un nuevo poema. Bueno, sí, pero en el fondo tener en cuenta que ChatGPT se ha leído todos los poemas que han sido escritos. Por tanto, a la hora de crear uno nuevo, bueno, pues posiblemente picando, cogiendo trocitos e interpolando de todos los poemas ya existentes, no hacía falta ser tan creativo para escribir ese que yo os he leído, ¿verdad? Un ejemplo más matemático, como docentes de matemáticas, todos conocemos esta situación. Vamos a hablar de representar, generalizar y generar en el ámbito de la teoría de integración. Como profesores, por ejemplo, a un alumno, cuando les enseñamos la teoría de integración, lo que les pedimos es que memoricen
unas fórmulas, unas reglas básicas de integración, como pueden ser la integración por partes o los cambios de variables, eh, luego una serie de integrales elementales, las trigonométricas, las polinomiales, las funciones racionales, etcétera. Eso sería la primera fase, memorizar, representar. Uno se aprende. Vamos al examen, el alumno va al examen y el profesor le coloca unas nuevas integrales para calcular, pero claro, son integrales sencillitas, son integrales en las cuales, bueno, pues sí, el alumno tiene que mostrar su destreza, tiene que haber aprendido bien la teoría básica, pero bueno, con un poquito de manejo de las reglas básicas es capaz de resolver esa integral porque en el fondo no era más que darse cuenta que había un cambio de variable exponencial y una integración por partes por hacer, ¿no? Eso sería la generalización, lo que le pedimos hacer a un alumno en el examen. Otra cosa ya mucho de un nivel de creatividad mucho mayor sería el darse cuenta que la teoría de integración pues permite calcular volúmenes en geometría, permite calcular geodésicas, ¿verdad? Distancias, o permite incluso probar teoremas como el de Cauchy-Lipschitz, que permiten probar que toda ecuación diferencial con una no linealidad Lipschitz tiene una existencia, tiene una solución única, ¿verdad? Y lo hacen de una manera muy curiosa, porque la ecuación inicial es diferencial, pero lo que se hace es se integra, ¿eh? Es una utilización mucho más potente, mucho más conceptual y abstracta de la teoría de integración. Lo que se hace es integrar esa ecuación diferencial para convertirla en una ecuación integral y ahí poder aplicar con facilidad el teorema del punto fijo de la contracción de Banach para probar ese teorema de existencia de unicidad. Ese último paso claramente sería algo superior al nivel de generalización que se pide en un examen y diríamos que es algo realmente innovador, creativo, rompedor, ¿verdad? Bien. El hecho es que hoy en día estas herramientas de inteligencia artificial, yo he hecho antes la prueba, he entrado en la página This person doesn't exist, esta persona no existe. Cada vez que entráis en esa página y hacéis clic en la tecla Enter del ordenador, os aparece una imagen. Es una imagen creada ex novo en ese mismo momento por esos algoritmos generativos de una persona que no existe, pero como veis, la calidad de las imágenes a las cuales estamos llegando ya es tan realista que a nosotros como humanos, como hemos visto antes en el juego aquel de los estudiantes que tenían que adivinar de los vídeos, ¿verdad? Nos resulta muy difícil decir si se trata realmente de una foto artificial o si realmente se trata efectivamente de una joven estudiante en una universidad, por ejemplo, de Indonesia, ¿verdad? Lo curioso, y aquí es donde vemos esa unidad de las matemáticas que ya se ha manifestado a lo largo de esta charla, ¿verdad? Cuando veíamos que el análisis de Fourier, el análisis funcional, la teoría de control, la optimización, se combinan para ir creando poco a poco esas herramientas de la inteligencia artificial. Vemos también en estas nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa, vemos vínculos con la teoría clásica de ecuaciones en derivadas parciales realmente sorprendentes, ¿no? Que nos confirman que efectivamente las ciencias matemáticas son un todo. Lo que pasa es que son un todo que a veces no es tan evidente, ¿verdad? Porque existen vínculos entre disciplinas, pero claro, los puentes hay que construirlos, hay que descubrirlos, hay que caminarlos, hay que explicarlos, ¿no? Bueno, un ámbito clásico de aplicación de las ecuaciones en derivadas parciales es, por ejemplo, el manejo, la gestión de los recursos naturales, un problema típico, un problema inverso típico que se resuelve con ecuaciones en derivadas parciales del tipo calor o ecuaciones de transporte, es aquel en el que tenemos que decidir cuánta agua tenemos que liberar en un dique, en un pantano, para que irrigue la zona de regadío, pero sin llegar demasiado lejos, no sea que inunde también zonas pobladas, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la teoría de problemas inversos porque se trata de determinar el caudal de agua, cuánta agua, el dato inicial que es necesario determinar para así poder
conducir el fluido, el flujo a los lugares de destino. Se trata, por tanto, de problemas inversos, en este caso asociado a ecuaciones tipo la ecuación del calor, que se sabe que son muy difíciles de resolver porque están mal puestos en el sentido de Hadamard, ¿verdad? Y son, por otra parte, herramientas que aparecen también en otros contextos, como es el tratamiento de imágenes, ¿verdad? A la hora de retirar el ruido a las imágenes y conseguir limpiar esas imágenes, igual que nosotros hacemos a través de las herramientas de Photoshop para mejorar las imágenes que hemos capturado con nuestra cámara o nuestro ordenador. Lo sorprendente es que estas herramientas son las que también explican el éxito de los métodos generativos de la inteligencia artificial actual, ¿no? Eh, para acabar, solo os voy a presentar muy brevemente nuestro último trabajo en este contexto con mi colaborador Can Liu de la Universidad de Dijon en Francia, en el cual intentamos explicar cómo herramientas conocidas de la ecuación del calor son útiles en este ámbito, ¿no? Bien. Eh, la ecuación del calor, que es una de las ecuaciones más clásicas de la mecánica, como sabéis, tiene muchas propiedades hermosas. Una de ellas fue expresada de manera muy elegante por Li y Yao en los años 80, cuando dijeron, toda solución positiva de la ecuación del calor tiene una propiedad universal, que es el laplaciano del logaritmo de u es mayor o igual que menos n partido 2t. N es la dimensión. Claro, en la mecánica clásica pensamos en dimensiones uno, 2 y 3. Pero en el ámbito del data science y del machine learning, os recuerdo, estamos en dimensión 8000, ¿verdad? Es una dimensión muy grande. Pero no importa, esta desigualdad se verifica y es además una desigualdad óptima, puesto que la gaussiana, la solución fundamental, la satura. Bien, ¿cómo podemos utilizar esto para los procesos de difusión generativos? Vamos a hacer un ejercicio. Ahora mismo estamos aquí 236 personas, somos más o menos académicos, somos universitarios. Yo voy a crear una máquina que vaya a crear fotos de matemáticos virtuales. ¿Cómo hago? Cojo esas 236 fotos de todos los participantes en esta reunión, los coloco en el espacio euclídeo correspondiente de dimensión 8000. Cada foto va en un lugar, en ese lugar hay una delta de Dirac, construyo la medida empírica que representa esa población de 236 científicos, resuelvo la ecuación del calor hacia adelante, eso me da una mixtura gaussiana que lo que hace es propagar en ese espacio de las imágenes esa información que aportan esos 236 matemáticos con su rostro y luego resuelvo esa ecuación para atrás, teniendo en cuenta que se trata de un proceso fuertemente irreversible. Para ello corrijo la ecuación del calor, la reescribo como una ecuación de Fokker-Planck en la que me doy cuenta que el campo de velocidades es el gradiente del logaritmo de u y ahora al resolver para atrás tengo que intentar, a pesar de que es un problema muy difícil de invertir en el tiempo, tengo que intentar hacerlo de manera estable para que el resultado sea una imagen concreta que podamos mostrar de un nuevo matemático virtual, ¿verdad? Y para eso, en las ecuaciones de Fokker-Planck, lo que ocurre es que a la hora de ver que esas ecuaciones son mínimamente estables, necesitamos una información sobre la divergencia de ese campo vectorial gradiente del logaritmo de u, y resulta que la divergencia del gradiente del logaritmo de u es el laplaciano del logaritmo de u, que es precisamente lo que conocemos a través del Li y Yao. Entonces vemos cómo la ecuación del calor, construida hace mucho, Gauss ya la estudió, ¿verdad?, para la propagación del calor. Fourier fue uno de los que más aportó también en ese ámbito, ¿no? Con sus series de Fourier. Fue estudiada por los geómetras Li y Yao hace más de 40 años en un campo completamente distinto y hoy en día es lo que nos permite explicar por qué estos algoritmos generativos son capaces de manera estable y robusta en generar nuevas imágenes inspiradas en las anteriores y de ese modo, por ejemplo,
crear esa página web en el cual cada vez que hacemos clic tenemos una nueva imagen de un humano que no existe, pero que está inspirada en los 8.000 millones que sí que existen y cuyas fotos están en Internet, ¿no? Entonces aquí vemos cómo estos algoritmos generativos, ahora ya de manera inversa en el tiempo, arrancando de un punto random, son capaces de generar una nueva imagen, ya sea de manera determinista o estocástica, que nos devuelve a esta lemniscata, ¿verdad? Que sería, en este ejemplo de juguete, el lugar geométrico donde están las imágenes de todos los que estamos hoy reunidos. Acabo, por tanto, simplemente con una invitación a todos los matemáticos, a los científicos de la Universidad de San Marcos, para sumarse en este movimiento en el cual las matemáticas intentan explicar cómo y por qué funciona la inteligencia artificial, lo cual tiene por otra parte un gran valor educativo, puesto que los jóvenes que estamos formando hoy en día, hagan lo que hagan, ya se dediquen a la investigación académica o se vayan a trabajar a la banca o a la industria, tendrán que ser conocedores de estas herramientas y van a tener una gran ventaja competitiva en el mercado de trabajo si son conocedores de los principios, de los fundamentos matemáticos que subyacen a la gran revolución de la inteligencia artificial que estamos viviendo en la actualidad. Gracias de nuevo por vuestra amable invitación. No, gracias a usted, estimado doctor Enrique Suazua. Bueno, la verdad que ha sido una participación muy brillante. Sin embargo, pues el tiempo nos está jugando una mala pasada, pero no quiero despedirme sin antes establecer un comentario con respecto pues a cuán importante es la matemática definitivamente en el mundo real, ¿no? Las ecuaciones en derivadas parciales, sin duda alguna, pues que permiten incorporar leyes físicas en el machine learning, logrando pues modelos más precisos y coherentes con la realidad. Es bastante cierto, importantísimo el tema abordado por el doctor Enrique Suazua. Entonces, voy a compartir, por favor, el certificado que próximamente le haremos llegar al doctor, mis palabras de un profundo agradecimiento, y asimismo a los integrantes de la comisión organizadora. La decana de la facultad agradece de manera muy efusiva por su participación y